Tenemos aquí las 9:46 minutos, 9:46 minutos, aquí en el rumbo de la mañana. Bueno, continuando con las entrevistas a nuestros invitados, está con nosotros el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, que lo es Ronald Esquivel. Así es, Así Esquivel. es, Ronald Skews. Pero mira, lo Estuvo pronuncié cerca, bien. Domingo. Bienvenido, doctor. Bien, gracias, Domingo. Saludos a todos y a todos los oyentes. Doctor, con usted siempre tenemos cosas interesantes que hablar en momentos en que hay que seguir insistiendo y hablar sobre el COVID, que Sí. aunque al parecer algunos le han perdido el miedo, pero como se acercan las fiestas navideñas, un grupo quiere que se flexibilicen, pero hemos estado viendo en los últimos boletines el aumento. Entonces nos gustaría que usted nos brindara un poquito de luz. ¿Cuál es la realidad de República Dominicana en cuanto al COVID, en cuanto a los que se nos avecina con el clima y las fiestas navideñas, para que la población pueda estar empoderada de la situación? Ok, mira, gracias. Saludos a todos. Mira, ojalá tuviera una bolita de cristal donde yo pudiera ver el futuro y pudiera predecir. Lo que uno hace, trata viendo lo que ha pasado, cómo se podría comportar el futuro. Y para eso uno usa indicadores, ¿ya? Los epidemiólogos usamos mucho los indicadores que nos permiten ver cómo van las cosas. Y entre uno de esos indicadores tenemos que es muy estable en el sentido que no está sujeto a fluctuaciones diarias, es la positividad de las últimas 4 semanas. Efectivamente, sí, en las últimas 3 semanas la positividad se ha estancado y ha habido un ligero aumento. Yo te estoy hablando de 0,5%, ¿ya? O sea que hoy en día las cifras que van a salir en el boletín de hoy día es de 11,07. Eso sí es motivo que uno tiene que prestarle atención. Algo está sucediendo, algo estamos haciendo diferente, que esta positividad ha estado aumentando levemente. Y hay que decirlo claramente, las medidas no se han modificado, el toque de queda sigue, el hecho de que se use mascarilla, higiene de manos, evitar aglomeraciones, o sea que hay algo que está pasando y a, lo que uno puede observar es que sí la gente, como bien decía, ha ido perdiendo un poco el miedo y lo que está comportándose no de acuerdo a las recomendaciones que se hacen, vale decir, la gente empieza a juntarse, aglomeraciones, participa en fiestas, etcétera, etcétera. Y eso es realmente preocupante porque depende de nosotros, de cada uno, de los que nos están escuchando, de los que están en la emisora, aquí en la oficina, todo el mundo, depende de cada uno de nosotros el que tengamos una Navidad segura. Vale decir, si yo me comporto bien, soy responsable con el resto de mis conciudadanos, entonces sí vamos a tener una Navidad segura. Con respecto a los casos, hoy en día el boletín va a presentar 282 casos, son poquitos casos. Eso es atribuible al efecto fin de semana, como uno le dice, vale decir, durante el fin de semana se tomaron pocas muestras y entonces hay pocas muestras para procesar. Además, también el Laboratorio Nacional está instalando y reparando unos nuevos equipos y entonces eso hace que la cantidad de muestras procesadas sea poca. Lo que sí llama la atención es, digamos, la positividad diaria, ya que es bastante alta. En cuanto al resto de las cosas, uno puede decir las defunciones siguen descendiendo, o sea que cada día el país está aprendiendo a manejar mejor los casos internos, la ocupación hospitalaria, que es un indicador bien sensible de cómo están las cosas, está en un nivel que uno tiene que observarlo muy de cerca.
¿ya? Las camas un 24%, o sea que la cuarta parte de las camas COVID están ocupadas con pacientes. Lo que hay que decir, sí, que las camas COVID se han ido reduciendo, ¿ya? Entonces, eso hace que el porcentaje se mantenga o a veces aumente, ¿ya? Y eso es entendible porque tanto los servicios públicos como privados tienen que dedicar camas para atender las patologías normales. Acuérdense que las camas que se están usando para COVID son camas que antes se usaban para otros eventos, ya sea partos, ya sea cirugías, problemas gástricos, etcétera, etcétera. Entonces ahora esas camas faltan y los establecimientos de salud, al ver que baja la ocupación por COVID, ellos empiezan a reducir las camas COVID y usarlas para otros fines. Entonces por eso es a veces que la positividad no se disminuye en el sentido que uno quisiera. En cuanto a las camas UCI, tenemos un 35%. Eso es ya una cosa que uno tiene que estar un poco nervioso. No puede estar tranquilo, mirar para otro lado, sino que hay que verlo más de cerca y hay que analizar bien esa situación. En cuanto a los ventiladores, un 23%. O sea que eso está dentro de lo esperado. Doctor Ronald, el panorama que usted pinta no es alarmante, pero sí preocupante, porque Correcto. usted habla de aumentos en todos los niveles. Sí. Me gustaría preguntarle al epidemiólogo, en medio de esta situación, ¿cómo evalúa el pedido de colegios privados y padres de niños, niñas y adolescentes para que las clases se impartan de manera presencial? Bueno, no lo condicionan, piden clase presencial. ¿Cómo lo evalúa el epidemiólogo con el que estamos hablando? Mira, la situación, yo en estos momentos, con la positividad, con la incidencia que tenemos actualmente, yo no recomendaría. El epidemiólogo dice la positividad es muy alta como para permitir aglomeraciones. Y yo lo estaba diciendo que sería interesante si la positividad, por ejemplo, las últimas 4 semanas estuviera por debajo del 5% y tuviéramos una incidencia de 7 días menor de 50 por 100.000 habitantes, que son indicadores muy específicos, yo me sentaría a discutir la opción. Bien, ahora, y esto es lo interesante, no todos juegan el mismo papel en esta ecuación. Vale decir, lo que se sabe es que los de 15 para arriba se comportan igual que los adultos en la transmisión. Los menores de 15 tienen un efecto menor. Y los más pequeños todavía, dentro de los menores de 15, los que van a kindergarten, a la guardería infantil, ellos juegan un papel mucho menor en la transmisión. O sea que no es sencillamente todas las escuelas o los escolares, sino que hay que ver qué papel juegan en la transmisión. Y uno podría sentarse a discutir. Vamos a hablar primero de los más pequeños. Acuérdense que hay otro factor. Ya este es un factor social. El pequeño yo no lo puedo dejar solo en casa. A los de 15 años yo los puedo dejar en casa haciendo su tarea en clases virtuales, pero un niño de 3 años no lo puedo dejar solo. Entonces, de ahí surge la necesidad y también la suerte de que en esos grupos no se produzca la transmisión tan grande o no jueguen un papel en la transmisión. Entonces, sí uno podría pensar, sentémonos a discutir, hablemos, empecemos por las guarderías, que eso va a aligerar mucho las casas, las familias, y entonces después seguimos hablando de los otros, de los mayores. Doctor, perdón, Fafa. Doctor, tenemos con nosotros al doctor Héctor Guerrero Heredia, de recetario de Rumba. Bienvenido, doctor, adelante. Buenos días. Buenos días, doctor. La verdad que el doctor Ronald, desde que lo vi la primera vez a hablar, me encantó la forma directa y pragmática con que trabaja las cosas. Doctor, usted acaba de decir claramente que no hay una variable nueva que defina la razón por la cual
ha habido este pequeño incremento del virus. Yo le diría, porque tengo 9 meses en los medios planteando, que de alguna u otra forma la parte climática, salitre, humedad y calor en el Caribe ha tenido alguna incidencia con respecto a la virulencia o a la agresividad de la transmisión, la transmisibilidad del virus. ¿No considera usted que ese aumento, pequeño aumento, el cual lo dijimos hace 2 meses, recuérdate, Domingo Páez, que en Panorama Semanal lo decíamos, ¿no cree usted que este incremento se podría deber al pequeño cambio de temperatura, a la baja de la humedad, etcétera, 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 que pueda influir en que este invierno, que es un invierno que no es invierno en República Dominicana, pero puede tener una incidencia en el aumento de la virulencia? Gracias por la pregunta, Mera. Sí, hay que ver un poco qué es lo que ha sucedido en otros lugares con características similares. Yo siempre cito 2 ejemplos. Un ejemplo es la ciudad de Guayaquil, que está sobre el Ecuador a nivel del mar, tiene temperaturas tropicales, muy similar a las nuestras, al lado del mar, salitre, etcétera, etcétera. Y hubo un desborde enorme en épocas ¿se acuerdan? Por ahí, abril, mayo, junio, y donde colapsó en parte todos los servicios. Después tenemos otra ciudad, por ejemplo, y ahí hubo un estudio que fue pura casualidad, Manaos, la capital de la Amazonía, donde se hicieron tesis y se descubrió que más del 60% de la población había tenido ya COVID. O sea que ya bajo mismas condiciones, o sea que el hecho de que exista calor tropical, humedad, al parecer no protege. Yo lo estoy diciendo al parecer, porque son muy pocos los estudios. Acuérdense que es un evento nuevo y que se necesita estudiar mucho. Entonces, al parecer, no existe ese efecto. Hay otros estudios, por ejemplo, que han hecho en Chile, donde ha habido que Chile ya pasó el invierno, ahora está entrando en primavera-verano, donde ellos también decían que en la zona norte iba a disminuir, que tienen clima más seco, tienen clima desértico, y no han podido observar un cambio con respecto al clima. Lo que sí se observa y se sabe, y ahí entran 2 cosas en juego, es cuando llegan los inviernos, aumentan las infecciones respiratorias agudas. Y eso sí pueden jugar un papel. Cuando tú tienes ya un tracto respiratorio afectado por una infección respiratoria aguda, es más fácil, probablemente sea más fácil adquirir el COVID. O sea que sí se ha observado un comportamiento similar, digámoslo así, a la influenza, a las iras y cosas así. Sí, pero justamente el caso Manaos es la que tomamos nosotros como referencia. Cuando en una zona se da un 60% de positividad y realmente cuánto fue la mortalidad. O sea, lo que estamos hablando es que los virus estacionales, ninguno nunca se ha comportado igual en el áreas tropicales que en el área templada. Entonces, justamente Manaos es una de las situaciones donde vemos que un virus que afecta, si el 60% de la población se hubiese afectado en Europa, hubiesen millones de muertos. Ahí es donde va posiblemente la teoría. Correcto. No, pero como te decía, como es un evento nuevo, todavía hay que estudiarlo bastante más. Es interesante tener este tipo de hipótesis. El hecho de que cuestionemos, el hecho de que haya gente que esté cuestionando, que se esté preguntando si tal o cual cosa afecta o no el desenlace del evento, eso es sumamente importante y bueno. Porque si no fuera por esas personas, por esa gente que cuestiona, estaríamos todavía en las cavernas. Exacto, no, y el efecto, o sea, ¿por qué Europa tantos muertos y en la India que la gente vive entre ellos y se defeca en el propio río, no ha habido esa mortalidad tan inmensa como en relatividad con los demás? O
sea, toda esa zona ecuatorial asiática, de Vietnam, Laos, Camboya, definitivamente no ha habido la misma incidencia de mortalidad que en los países templados. Vietnam es un ejemplo de cómo se ha mantenido, se ha controlado bastante la situación, en muy pocos casos, muy poca letalidad. Acuérdese que los vietnamitas son inmunes al napalm, no digo yo al COVID. Gracias, doctor, por mi parte. No, gracias. Doctor, dígame. Usted tiene por su formación las condiciones para evaluar la capacidad de nuestra salud pública para responder a una situación como esta del COVID, que ha sido general y prolongada. ¿Qué usted recomendaría? ¿Usted cree que hemos mostrado la capacidad suficiente o tenemos que hacer alguna mejoría en nuestra capacidad de respuesta frente a esta situación? Mira, el hecho de que se esté muriendo gente es preocupante. Nadie quiere que se muera gente, ¿ya? Entonces, si uno dice, eso pudo haberlo evitado, pudo haberse evitado con la atención que le estamos dando la mejor atención, podría haberse evitado. Probablemente no haya una respuesta categórica, pero sí es importante el cuestionamiento, ¿vale? Es decir, estar siempre cuestionando, ¿puedo hacerlo mejor? Por el momento la situación está, uno diría, tranquila, no hay muchos peligros, pero es, como decía Patricia, es preocupante, ¿ya? Uno tiene que estar atento, tiene que estar viendo dónde puede, en qué momento repuntar. Otra de las cosas es, acuérdense que no solo es contar casos, sino que también tenemos que tener los servicios de salud adecuados que le den el tratamiento adecuado y eviten la letalidad. Y eso es otra de las cosas que sí hay que ver. Y yo creo que siempre hay una opción de mejora, hay un desafío grande donde debemos mejorar la atención. La tasa de letalidad, si bien del país es baja, pero todavía se puede mejorar, vale decir, habría que invertir más en mejorar la atención en las unidades de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Es difícil, pero sí se puede hacer. Y si se ha hecho en otras partes, aquí también lo podemos hacer. Doctor, mire, nosotros siempre vamos a estar agradecidos de usted. Primero porque use este canal para orientar al país, por el servicio que usted le ofrece al país y sobre todo por acompañarnos en estos conversatorios de Rumbo de la Mañana. Gracias, muchísimas gracias. No, gracias Domingo, gracias Fafa. Y a las dos mujeres, ellas se llaman así, las dos mujeres. ¿Se llaman? Sí, se llaman las dos mujeres. Las dos mujeres. Sí. No, Domingo, yo te La suerte que no son dos mujeres y un camino, doctor.